El sol de marzo de 2007 pintaba de dorado las calles empedradas de San Luis Potosí cuando Elena Martínez cerró con cuidado la puerta azul de su pequeña casa colonial. Sus manos temblaron ligeramente, esa intuición materna que nunca la abandonaba, mientras ajustaba las mochilas rosas idénticas de sus hijas gemelas, Sofía y Valeria, de 8 años recién cumplidos. La casa que dejaba atrás había sido testigo de noches sin dormir desde el divorcio, de cuentas pagadas con dificultad con su salario de enfermera del Hospital General, de lágrimas secadas a escondidas para que sus hijas no vieran su dolor. Pero también había sido refugio de risas, de cuentos antes de dormir, de canciones inventadas y abrazos que curaban cualquier raspón del alma. ¿Ya están listas mis princesas?, preguntó Elena, arrodillándose sobre el pavimento irregular para quedar a la altura de sus hijas, sus ojos castaños reflejando una mezcla de emoción y nerviosismo que trataba de disimular. «Sí, mami», gritaron al unísono, sus voces creando ese eco perfecto que solo las gemelas idénticas pueden lograr. Un sonido que Elena había escuchado miles de veces, pero que nunca dejaba de maravillarla. Sofía, siempre la más atrevida de las dos, saltaba de emoción mientras se acomodaba su coleta rubia, que había heredado de su abuela paterna. Sus ojos brillaban con esa chispa traviesa que la hacía parecer mayor de sus 8 años. «¿De verdad vamos a ver ballenas, mami? Como las que salen en los documentales de Discovery». Valeria, más reservada pero igualmente emocionada, abrazaba fuerte contra su pecho a Manchitas, su muñeca de trapo favorita que había tenido desde los 3 años. Su personalidad más contemplativa la hacía parecer la hermana mayor, aunque había nacido apenas 12 minutos después que Sofía. «¿Y podremos nadar en el mar grande? ¿Es verdad que las olas son más altas que papá?». Elena sintió ese nudo familiar en el estómago, esa sensación que las madres solteras conocen bien. La responsabilidad aplastante de ser el único sustento emocional y económico de 2 pequeñas vidas que dependían completamente de ella. Llevaba 8 meses ahorrando cada peso de su salario como enfermera en el turno nocturno del hospital público para darles estas vacaciones. Cada guardia extra, cada hora robada al sueño, cada «no podemos comprarlo» dicho, con sonrisa valiente, todo había sido por este momento. «Van a ser las vacaciones más hermosas de nuestras vidas», murmuró, besando sus frentes tibias que olían a champú de manzana y a esa dulzura indefinible que solo tienen los niños. «Se lo prometo». El autobús de la línea Estrella de Oro hacia Mazatlán esperaba en la terminal con su carrocería blanca y azul brillando bajo el sol mañanero. Elena había elegido los asientos del lado izquierdo, justo detrás del conductor, donde se sentía más segura. Durante las primeras 2 horas del viaje, las niñas pegaron sus narices contra las ventanas, fascinadas por el paisaje que cambiaba gradualmente del árido altiplano potosino hacia las primeras señales de vegetación tropical. «Mira, mami, las plantas son diferentes», señalaba Valeria, siempre la más observadora. «Y huele diferente también», añadía Sofía, inhalando profundamente por la ventana entreabierta. Durante las 8 horas de viaje, Elena las vio dormir acurrucadas contra ella, sus respiraciones sincronizadas como habían estado desde el vientre materno. Valeria chupaba discretamente su pulgar izquierdo, un hábito que solo Elena conocía, mientras Sofía murmuraba palabras ininteligibles en sueños, probablemente planeando sus próximas aventuras. Elena aprovechó esos momentos de silencio para observar detenidamente sus rostros, los pómulos altos que habían heredado de ella, las pestañas largas que eran pura genética familiar, las pequeñas pecas que aparecían en verano. Se preguntaba si algún día, cuando fueran adultas, recordarían estos momentos con la misma intensidad con que ella los estaba grabando en su memoria. Al llegar al puerto de Mazatlán al atardecer, el aire salado llenó sus pulmones por primera vez en años. Las niñas despertaron con el cambio de temperatura y los nuevos sonidos: gaviotas graznando, vendedores ambulantes gritando, el murmullo constante del océano que se sentía incluso desde la terminal de autobuses. El crucero Estrella del Pacífico se alzaba imponente contra el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Era más grande de lo que Elena había imaginado al verlo en el folleto turístico arrugado que había guardado en su cartera durante meses. 8 pisos de cubierta brillando bajo las primeras luces nocturnas,
ventanas iluminadas que prometían aventuras y descanso. «Es como un edificio flotante», exclamó Sofía corriendo hacia la baranda del muelle antes de que Elena pudiera detenerla. «Cuidado con el agua», gritó Elena, pero su voz se perdió entre el bullicio de turistas mexicanos y extranjeros, trabajadores portuarios moviendo equipaje y vendedores ofreciendo últimos souvenirs antes del embarque. Durante el proceso de check-in, mientras hacían fila con otras familias igualmente emocionadas, un hombre mayor con uniforme impecable de la naviera se acercó directamente a ellas. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Sus ojos, de un gris acuoso, se detuvieron más tiempo del socialmente apropiado en las niñas. «Señora Martínez, ¿verdad?», dijo consultando una tablet. «Bienvenidas a bordo del Estrella del Pacífico. Soy el supervisor Ramírez y estaré personalmente pendiente de que su experiencia sea inolvidable». Elena frunció ligeramente el ceño. No recordaba haber proporcionado información específica sobre ser madre soltera o haber solicitado atención especial, pero asumió que era parte del servicio premium que había pagado con tanto esfuerzo. «Muchas gracias, señor Ramírez. Es nuestro primer crucero». «Lo sé», respondió él entregándole una tarjeta dorada diferente a las que había visto dar a otros pasajeros. «Por eso quiero asegurarme de que todo sea perfecto. Si necesitan cualquier cosa durante el viaje, llamen directamente a este número. Cualquier cosa, a cualquier hora». Elena guardó la tarjeta en su bolso sin darle mayor importancia, más enfocada en mantener a sus hijas cerca, mientras navegaban por los pasillos infinitos del barco hacia su camarote. Las niñas iban tomadas de la mano, una costumbre que tenían desde que aprendieron a caminar, sus cabezas girando en todas direcciones, tratando de procesar la magnificencia de su entorno. El camarote era pequeño pero acogedor. 2 literas, un baño minúsculo y una ventana circular. «Ojo de buey», les explicó Elena, que daba directamente al océano. Las niñas inmediatamente reclamaron la litera superior, discutiendo en susurros quién dormiría allí la primera noche. «Podemos turnarnos», propuso Valeria, siempre la diplomática. «O podemos dormir juntas como cuando hay tormentas», sugirió Sofía, y Elena sonrió recordando todas las noches que había encontrado a sus hijas acurrucadas en una sola cama. La primera noche fue pura magia. Cenaron en el buffet principal mientras las niñas contemplaban fascinadas el mar abierto por las ventanas panorámicas. Elena las fotografió sin parar con su cámara digital básica, capturando cada sonrisa, cada gesto de asombro, cada momento de felicidad pura que irradiaban. Después de la cena, subieron a la cubierta superior para ver las estrellas. El cielo nocturno en el océano era diferente a cualquier cosa que hubieran visto en San Luis Potosí, más profundo, más vasto, lleno de constelaciones que parecían brillar solo para ellas. «Mami, ¿las estrellas nos ven desde allá arriba?», preguntó Valeria acurrucada contra Elena en una de las sillas de cubierta. «Por supuesto, mi amor, y están muy contentas de vernos tan felices». «¿Crees que papá puede vernos desde aquí?», preguntó Sofía, y Elena sintió una punzada en el pecho. Su exesposo, Roberto, había elegido su nueva vida con una mujer más joven por encima de las responsabilidades familiares. Sus visitas se habían vuelto esporádicas, sus llamadas más escasas, hasta que prácticamente desapareció de sus vidas. Elena había trabajado duro para llenar ese vacío, pero sabía que las preguntas sobre papá aparecerían siempre. «Papá está ocupado con su trabajo», respondió diplomáticamente, «pero estoy segura de que está pensando en ustedes». Al segundo día, después del desayuno en el comedor principal, donde las niñas probaron frutas tropicales que nunca habían visto, Elena decidió llevarlas al club infantil como había planeado. Necesitaba unas horas para relajarse verdaderamente, algo que no había hecho en meses. El club infantil Pequeños Navegantes ocupaba una sección entera de la cubierta 3, decorado con motivos marinos en colores brillantes. Había mesas para manualidades, una biblioteca infantil, juegos de mesa y una gran pantalla para películas. Varias familias ya habían dejado a sus hijos allí. Carmen, la animadora encargada, era una mujer que aparentaba unos 40 años, con sonrisa perpetua y energía desbordante. Llevaba el uniforme estándar del club, polo blanco con el logo del crucero y pantalones azul marino. «Buenos días, pequeñas»,
las saludó con entusiasmo genuino. ¿Están listas para hacer manualidades con caracolas y arena de colores? Sofía y Valeria intercambiaron una de esas miradas de gemelas que hablaban sin palabras y asintieron emocionadas. «Señora Martínez», le dijo Carmen a Elena, «puede ir tranquila. Tenemos actividades programadas hasta las 5 de la tarde. Las cuidaremos perfectamente y las traeremos de vuelta al camarote personalmente. Es nuestro protocolo de seguridad». Elena vaciló un momento, sintiendo esa ansiedad maternal que la había acompañado desde el divorcio, la sensación de ser la única responsable de la seguridad de sus hijas. Pero Carmen irradiaba profesionalismo. Había otros padres dejando a sus hijos confiadamente, y Elena sabía que necesitaba ese descanso para poder disfrutar verdaderamente del viaje. «Está bien», dijo finalmente, «pero por favor, manténganlas juntas siempre. Sofía y Valeria no se separan nunca. Por supuesto, entendemos perfectamente. Tenemos experiencia con gemelos». Elena se despidió de sus hijas, que ya corrían hacia una mesa llena de caracolas brillantes y pegamento con purpurina, completamente absortas en su nueva aventura. Sofía había tomado la iniciativa, como siempre, explicándole a Valeria su plan para crear el marco más hermoso del mundo, para llevárselo a mamá. «Adiós, mami», gritaron sin voltear completamente, sus vocecitas mezclándose con las de otros niños emocionados. «Las veo en unas horas, mis amores», respondió Elena, grabando mentalmente esa imagen, sus dos pequeñas sentadas una junto a la otra, Sofía con la lengua ligeramente salida en concentración, Valeria mordisqueando el labio inferior, como hacía cuando estaba pensando, ambas con las manos llenas de arena dorada y caracolas nacaradas. Eran exactamente las 10:47 am del 15 de marzo de 2007. Elena recordaría ese momento exacto, incluso el ángulo de la luz del sol entrando por las ventanas del club infantil, por el resto de su vida, porque fue la última vez que vio a sus hijas juntas, completas y verdaderamente felices. Pasó las siguientes horas como no había podido hacer en meses. Leyó un libro completo en una silla de cubierta, se dio un masaje en el spa del barco, almorzó tranquilamente contemplando el océano infinito. Por primera vez desde el divorcio, se sintió como Elena la mujer, no solo Elena la madre. Pero cuando las manecillas del reloj marcaron las 5:15 p.m. y sus hijas no aparecían en el camarote como habían prometido, esa paz se evaporó instantáneamente, reemplazada por una ansiedad que crecía exponencialmente con cada minuto que pasaba. A las 5:30, Elena caminaba de regreso al club infantil con pasos cada vez más rápidos, su corazón latiendo un ritmo que ya no era normal. A las 5:45, corría por los pasillos del barco, esquivando a otros pasajeros que se vestían elegantemente para la cena de gala. Cuando llegó al club infantil, encontró las puertas cerradas y las luces apagadas. A través de las ventanas de vidrio, pudo ver que el salón estaba completamente vacío. Las mesas habían sido limpiadas, los juguetes guardados, y no había ni rastro de la actividad bulliciosa que había dejado esa mañana. Todo estaba en perfecto orden, como si nada hubiera pasado allí jamás. «¿Carmen?», gritó Elena, golpeando la puerta cerrada. «¿Carmen?». Su voz se quebró en la segunda llamada, y fue entonces cuando supo, con esa certeza terrible que solo las madres conocen, que algo estaba terriblemente mal. Una joven del staff apareció desde una oficina trasera, sus pasos nerviosos resonando en el pasillo vacío. Llevaba el mismo uniforme que Carmen, pero su rostro mostraba la incomodidad de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Disculpe, señora, Carmen ya terminó su turno hace horas. Yo soy Adriana, ¿en qué puedo ayudarla?». Su voz temblaba ligeramente, como si presintiera que esta conversación no iba a ser sencilla. Elena sintió que el suelo del barco se movía más de lo normal bajo sus pies, aunque sabía que el mar estaba en completa calma. «¿Dónde están mis hijas? Sofía y Valeria Martínez. Las dejé aquí esta mañana con Carmen. Estaban haciendo manualidades con caracolas. Ella me prometió que las traería de vuelta al camarote a las 5. Adriana consultó una tablet con manos que le temblaban visiblemente, deslizando el dedo por la pantalla una y otra vez, como si esperara que los nombres aparecieran mágicamente. «Señora, no hay registro de ninguna Sofía y Valeria en las actividades de hoy. De hecho, no hay registro de ningún niño con el apellido Martínez en nuestro sistema». El mundo de Elena
se inclinó peligrosamente hacia un lado. Las voces de otros pasajeros en el pasillo se volvieron distantes, como si estuviera escuchando a través del agua. «Eso es imposible. Yo misma las traje aquí esta mañana a las 10:30. Hablé directamente con Carmen. Ella las recibió, me dijo que las cuidaría, que las traería de vuelta. Había otros niños haciendo manualidades. Había caracolas y pegamento por todas las mesas». Adriana retrocedió un paso, claramente abrumada por la intensidad creciente en la voz de Elena. «Señora, Carmen llamó enferma muy temprano esta mañana. No ha estado en el barco en todo el día, y yo he estado supervisando el club desde las 8:00 am. No ha habido ninguna actividad de manualidades con caracolas. Hoy era día de películas y juegos de mesa». Los gritos de Elena atravesaron los pasillos del crucero como sirenas de ambulancia, un sonido que los pasajeros recordarían años después cuando contaran la historia de aquella pobre mujer que perdió a sus hijas en el barco. El sonido de un alma quebrándose en tiempo real. «Mis hijas. Alguien tiene que saber dónde están mis hijas». En cuestión de minutos, la seguridad del barco se movilizó con la eficiencia de un protocolo que, desafortunadamente, habían tenido que implementar antes. Oficiales uniformados aparecieron desde diferentes direcciones, radios crepitando con códigos que Elena no entendía, pero que sonaban urgentes y ominosos. El capitán Herrera, un hombre de 60 años con el rostro curtido por décadas en el mar, ordenó inmediatamente una búsqueda exhaustiva de la embarcación. Cada cubierta, cada camarote, cada espacio de almacenamiento, cada rincón donde 2 niñas de 8 años podrían estar escondidas, perdidas, o la posibilidad que nadie verbalizaba pero que todos temían, algo peor. Elena corría por los pasillos como alma en pena, seguida de cerca por personal de seguridad que trataba de mantenerla calmada mientras coordinaban la búsqueda. Sus pies descalzos, había perdido las sandalias en algún momento durante su pánico inicial, resbalaban en las cubiertas húmedas por la brisa marina. «Sofía, Valeria». Su voz se volvía más ronca con cada grito, más desesperada con cada eco que no recibía respuesta. «Mamá está aquí. No tengan miedo. Vengan con mamá». Pero el océano Pacífico se tragaba sus gritos sin misericordia, devolviendo solo el sonido de las olas contra el casco y el murmullo preocupado de otros pasajeros que comenzaban a darse cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. En la cubierta superior, Elena intentó lanzarse por la borda convencida de que sus hijas habían caído al agua, que estaban en algún lugar del océano infinito, esperando que mamá las rescatara. Solo la intervención rápida del oficial de seguridad Montenegro, un hombre corpulento con manos sorprendentemente gentiles, la detuvo. «Señora Martínez, por favor, necesitamos que se calme para poder ayudarla», le dijo Montenegro, sosteniéndola firmemente pero con cuidado. «Entiendo su desesperación, pero necesitamos información clara para encontrar a sus hijas. Cada detalle puede ser crucial». Elena se desplomó contra la baranda, sus piernas ya incapaces de sostenerla. Las lágrimas habían comenzado a fluir, mezclándose con la brisa salada, hasta que no pudo distinguir entre el océano y su propio dolor. «No entiende», sollozó. «Ellas nunca se separan, nunca. Desde que nacieron, si una va al baño, la otra la espera afuera. Si una se enferma, la otra también siente dolor. No pueden estar perdidas por separado. Tienen que estar juntas. Tienen que estarlo». Montenegro intercambió una mirada preocupada con su superior. En sus 20 años, trabajando en cruceros, había visto accidentes, emergencias médicas, disputas familiares, pero algo en la descripción detallada de Elena y la imposibilidad de encontrar cualquier rastro de las niñas le decía que esto era diferente. «Señora, cuénteme exactamente qué pasó esta mañana, desde el momento en que despertaron hasta cuando las dejó en el club infantil». Entre sollozos entrecortados que le desgarraban la garganta, Elena relató cada detalle con una precisión que solo el trauma puede crear. El desayuno donde Sofía había insistido en que Valeria probara la papaya que no le gustaba, la discusión sobre quién cargaría la mochila con los juguetes, la conversación con Carmen sobre las manualidades, la promesa de que las traerían de vuelta al camarote. «Esperen», dijo Elena de repente, recordando algo. «Carmen me dijo que conocía la política con gemelos. Dijo que tenían experiencia. Y cuando subimos al barco, el supervisor Ramírez nos dio atención especial.
Me dio una tarjeta dorada diferente. Montenegro se enderezó inmediatamente. ¿Puede describir a este supervisor Ramírez? Hombre mayor, cabello plateado, muy elegante. Dijo que estaría personalmente pendiente de que nuestra experiencia fuera inolvidable. Sabía nuestros nombres sin que yo se los dijera. El oficial de seguridad intercambió otra mirada con sus colegas, esta vez con algo que parecía reconocimiento y alarma. Señora Martínez, necesito que me escuche con atención. No tenemos ningún supervisor apellidado Ramírez en nuestro personal. Nunca lo hemos tenido. Las palabras golpearon a Elena como olas gigantes, cada una hundiéndola más profundo en un océano de terror que comenzaba a revelar su verdadera profundidad. Las siguientes 72 horas se difuminaron en una pesadilla surrealista de formularios, interrogatorios, declaraciones repetidas hasta el agotamiento, y la creciente certeza de que algo organizado y deliberado había ocurrido. El crucero regresó de emergencia al puerto de Mazatlán mientras la Guardia Costera Mexicana peinaba las aguas en un radio de 50 kilómetros buscando cualquier rastro de las niñas. Elena no comió durante esos 3 días. No durmió. No habló coherentemente excepto para repetir una y otra vez los mismos detalles, como si la repetición pudiera cambiar mágicamente el resultado. Su hermana Lucía llegó en el primer vuelo desde San Luis Potosí, encontrando a Elena convertida en una sombra de sí misma, sentada en una silla del hospital del puerto, mirando fijamente hacia el océano. «Elena, mi amor, tienes que comer algo», le suplicaba Lucía, tratando de que tomara aunque fuera un sorbo de caldo. «Las niñas te necesitan fuerte cuando las encuentren». Pero Elena ya no vivía en un mundo donde «cuándo» era una posibilidad real. Había cruzado a un territorio donde solo existía el «si acaso» y el «tal vez nunca». El detective Héctor Morales llegó desde la Ciudad de México al 4.º día, enviado por la Procuraduría General de la República, cuando el caso escaló de niños perdidos a posible secuestro organizado. Era un hombre de 50 años, con ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias humanas, pero que aún conservaban una chispa de determinación que no había logrado apagar ninguna de las atrocidades que había investigado. Se sentó frente a Elena en una sala gris de la comandancia de Mazatlán, con paredes desnudas excepto por un crucifijo y una fotografía del presidente de la República. El aire acondicionado hacía un ruido constante que se mezclaba con el sonido distante del tráfico portuario. «Señora Martínez, sé que esto es devastador y sé que ya ha contado esta historia muchas veces, pero necesitamos su ayuda para encontrar a Sofía y Valeria. Cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser crucial». Elena, con la voz quebrada pero con una determinación férrea que no sabía que poseía, reconstruyó cada momento del viaje otra vez, pero esta vez Morales hacía preguntas diferentes, más específicas, que revelaban un conocimiento de patrones criminales que Elena preferiría no saber que existían. ¿Notó si alguien las estaba observando durante el viaje? ¿Algún pasajero que pareciera prestarles demasiada atención? ¿Recuerda exactamente qué dijo este falso supervisor cuando les dio la tarjeta especial? ¿Las niñas mencionaron haber conocido a alguien nuevo en el barco? Con cada pregunta, Elena comenzó a ver su experiencia desde una perspectiva diferente. Los pequeños detalles que había descartado como coincidencias adquirían un significado siniestro. La forma en que Ramírez había sabido sus nombres, la insistencia de Carmen en que las dejara todo el día, la tarjeta dorada que había sido diferente a las de otros pasajeros. «El patrón es claro», murmuró Morales, más para sí mismo que para Elena, mientras revisaba sus notas. Selección previa de objetivos, infiltración del personal, desaparición coordinada durante actividades supuestamente supervisadas. No es la primera vez que vemos esto en rutas turísticas. Elena sintió que algo frío se instalaba en su pecho, más aterrador que la desesperación inicial. ¿Qué significa eso exactamente? Morales eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de que estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que Elena entendía lo que le había pasado a sus hijas. «Señora Martínez, creemos que Sofía y Valeria fueron víctimas de un secuestro organizado por una red criminal que opera específicamente en rutas turísticas. Seleccionan objetivos con anticipación, niños que viajan con un solo padre, familias que parecen vulnerables
y tienen personal infiltrado en diferentes puntos de la operación turística. Elena se aferró a los brazos de la silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Las van a encontrar? Dígame la verdad. ¿Las van a encontrar? Morales la miró directamente a los ojos, y en esa mirada Elena vio compasión, determinación, pero también una honestidad brutal que pocas personas en su posición habrían tenido el valor de expresar. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder, se lo prometo, pero necesito que entienda que estas organizaciones son sofisticadas, tienen rutas establecidas, contactos en diferentes países, métodos para hacer que las personas desaparezcan completamente. ¿Está diciéndome que mis hijas están muertas? No, le estoy diciendo que la búsqueda va a ser larga, compleja, y que necesitamos prepararla para cualquier posibilidad. Pero mientras hablaba, Morales ya sabía lo que las estadísticas decían sobre niños desaparecidos en redes de tráfico internacional. Después de las primeras 48 horas, las posibilidades de recuperación se reducían drásticamente, y ya habían pasado casi una semana. Los medios locales cubrieron la historia durante 10 días. Gemelas desaparecen en crucero de lujo. Madre desesperada busca a sus hijas. Autoridades investigan posible red de tráfico infantil. Las fotografías de Sofía y Valeria aparecieron en periódicos desde Tijuana hasta Mérida. Sus sonrisas idénticas, mirando desde papel periódico, que la gente leía con su café matutino antes de pasar a las páginas de deportes. Pero las noticias tienen ciclos de vida cortos, especialmente en un país donde las tragedias compiten constantemente por atención pública. Pronto, otros escándalos ocuparon las primeras planas: políticos corruptos, narcotraficantes capturados, desastres naturales. Las gemelas Martínez se convirtieron en una estadística más en los archivos de personas desaparecidas. Elena regresó a San Luis Potosí 3 semanas después del secuestro, convertida en una sombra de la mujer que había salido emocionada hacia sus primeras vacaciones familiares. La casa que había llenado de risas infantiles durante 8 años ahora se sentía como un mausoleo, cada rincón un recordatorio doloroso de vidas truncadas. Los juguetes seguían exactamente donde las niñas los habían dejado. Los cepillos de dientes rosas esperaban en el baño. Las camas conservaban aún la forma de sus pequeños cuerpos de la última noche que habían dormido allí. Elena no pudo tocar nada durante semanas, como si mantener todo intacto pudiera de alguna manera invocar su regreso. Su supervisor en el Hospital General le otorgó una licencia indefinida por duelo cuando quedó claro que Elena ya no podía concentrarse en el trabajo. Había intentado regresar a sus turnos nocturnos, pero se encontraba parada junto a las camas de otros niños, buscando rastros familiares en rostros desconocidos, escuchando llantos que le recordaban a Sofía y Valeria. Durante los siguientes 10 meses, Elena se convirtió en una investigadora obsesiva y autodidacta. Contactó a organizaciones de niños desaparecidos en México, Estados Unidos y Centroamérica. Contrató a 3 investigadores privados diferentes con el poco dinero que tenía, hipotecando la casa que sus padres le habían dejado. Viajó siguiendo cada pista que surgía. Avistamientos en Guadalajara que resultaron ser falsas alarmas, reportes de niñas rubias en orfanatos de Guatemala que no coincidían, testimonios de personas que juraban haber visto a las gemelas en mercados de Tijuana. Su hermana Lucía la acompañaba cuando podía, preocupada por la obsesión creciente de Elena, por la forma en que había perdido peso hasta verse esquelética, por cómo había comenzado a hablar de sus hijas en presente, como si fuera imposible que estuvieran muertas. Elena, mi amor, necesitas ayuda profesional. Esto te está consumiendo. No voy a parar hasta encontrarlas, Lucía. No me importa si me consume. Ellas están esperando que mamá las encuentre. Las noches eran las peores. Elena se despertaba a las 3:00 a.m., escuchando sus voces, llamándola desde algún lugar distante, corriendo descalza por la casa hacia sus cuartos para encontrarlos exactamente como los había dejado, vacíos, silenciosos, esperando. Era enero de 2008, exactamente 10 meses después del secuestro, cuando el detective Morales la llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba diferente, más pesada, cargada con el tipo de gravedad que Elena había aprendido a temer. Señora Martínez, necesito que venga a Tepic, Nayarit, lo antes posible.
Hemos encontrado algo. Elena colgó el teléfono y manejó las 4 horas hasta Tepic, en un estado de shock controlado, su mente oscilando entre la esperanza desesperada y el terror absoluto. Durante todo el viaje, se repitió como un mantra: las encontraron, las dos, están bien, van a estar bien. Morales la esperaba en la playa de San Blas, donde las olas del Pacífico rompían contra rocas negras bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. El detective había envejecido visiblemente en esos 10 meses, su cabello más gris, sus arrugas más profundas. Junto a él esperaba otro hombre que Elena no reconoció, un forense con una expresión que le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que nadie hablara. «Elena», dijo Morales usando su nombre por primera vez en todos esos meses. «Unos pescadores encontraron una maleta enterrada en la arena hace 3 días. La tormenta tropical de la semana pasada removió mucha arena y quedó expuesta». Elena no necesitó que dijera más. Su cuerpo ya lo sabía. Sus rodillas ya comenzaban a ceder. Su corazón ya se estaba quebrando en pedazos microscópicos que nunca podrían repararse completamente. «¿Cuál de las dos?», susurró, porque incluso en ese momento de horror absoluto necesitaba saber cuál de sus bebés había sufrido, cuál había tenido miedo al final. Por la ropa y algunos objetos personales que estaban con los restos, creemos que es Sofía. El grito de Elena se mezcló con el sonido del Océano Pacífico, un lamento primordial que parecía surgir desde las profundidades de la tierra misma. Se desplomó en la arena húmeda y fría mientras Morales la sostenía, dos extraños unidos para siempre por una tragedia que cambiaría el curso de sus vidas. «Pero esto significa que Valeria», comenzó Elena entre sollozos que le desgarraban la garganta. «Sí», confirmó Morales con una gentileza que contrastaba brutalmente con la realidad que estaba comunicando. «Valeria podría estar viva, y no vamos a parar hasta encontrarla». En ese momento, con los pies hundidos en la arena donde habían encontrado los restos de una de sus hijas, mientras las olas borraban las huellas de sus lágrimas, Elena tomó una decisión que la consumiría durante los siguientes 18 años. No pararía hasta encontrar a Valeria y hacer pagar a los responsables del asesinato de Sofía, sin importar el costo personal, económico o emocional. La búsqueda había terminado para una de sus hijas. Para la otra, apenas comenzaba de verdad. 18 años transforman a una persona de maneras que pocas tragedias pueden lograr. Elena Martínez, que en 2007 había sido una enfermera sonriente de 32 años, con una vida ordenada y predecible, se había convertido en 2025 en una mujer de hierro forjada por el dolor y templada por la determinación. Su cabello, antes castaño brillante que se recogía cuidadosamente para el trabajo, ahora mostraba hebras plateadas que había dejado de ocultar, llevándolo siempre suelto como si estuviera perpetuamente lista para salir corriendo hacia la siguiente pista. Sus ojos, una vez dulces y confiados, se habían endurecido con la experiencia de mirar directamente al mal humano y no parpadear. Las líneas de expresión que habían comenzado a formarse por las sonrisas frecuentes ahora estaban marcadas por años de entrecerrar los ojos bajo soles despiadados en lugares donde las madres normales nunca buscarían a sus hijos desaparecidos. Su casa en San Luis Potosí se había convertido gradualmente en algo que parecía salido de una película de detectives. Un centro de operaciones donde cada pared contaba la historia de una búsqueda que había consumido casi 2 décadas. Mapas de México, Centroamérica y el sur de Estados Unidos cubrían las paredes del que había sido el comedor, marcados con alfileres rojos, azules y amarillos que indicaban avistamientos confirmados, pistas falsas y lugares aún por investigar. Fotografías de Sofía y Valeria a los 8 años colgaban junto a progresiones por edad que especialistas en imágenes forenses habían creado, mostrando cómo podrían verse a los 15, 20, 25 años. Recortes de periódicos de diferentes países se mezclaban con reportes de investigadores privados, transcripciones de llamadas telefónicas y copias de documentos oficiales que Elena había conseguido a través de contactos que había cultivado en el submundo de la búsqueda de personas desaparecidas. El cuarto de Valeria permanecía intacto como un santuario, pero el de Sofía se había transformado en una oficina donde Elena
pasaba noches enteras navegando por Internet, revisando bases de datos de niños desaparecidos, contactando organizaciones internacionales, traduciendo reportes policiales de países donde no hablaba el idioma, pero había aprendido las palabras clave: niña, secuestro, tráfico, encontrada. Durante estos 18 años, Elena había seguido más de 1000 pistas diferentes. Había viajado por todo México, desde los barrios más peligrosos de Tijuana, donde se infiltró en círculos de traficantes menores, haciéndose pasar por compradora potencial, hasta las selvas impenetrables de Chiapas, donde siguió rumores de una red que movía niños hacia Guatemala. Había estado en orfanatos clandestinos de El Salvador, en burdeles encubiertos de Costa Rica, en comunidades cerradas de Arizona, donde familias fundamentalistas criaban niños sin documentos legales. Su búsqueda la había llevado a lugares donde las madres normales nunca irían, y había hecho cosas que nunca pensó que sería capaz de hacer. Había sobornado funcionarios corruptos con dinero que no tenía, había mentido a autoridades de 3 países, había establecido contactos con informantes que vendían información sobre redes criminales a cambio de favores que prefería no recordar. Su relación con el detective Héctor Morales había evolucionado desde lo profesional hacia algo más profundo y complejo. Él había sido el único funcionario que nunca dejó de creer que Valeria estaba viva, el único que entendía la llama que ardía en Elena sin juzgarla por las decisiones peligrosas e ilegales que tomaba en nombre de esa búsqueda. Con los años, Morales se había convertido en su confidente, su fuente de información oficial, y aunque ninguno de los dos lo verbalizaba, en el único hombre que había entendido completamente la profundidad de su dolor. En 2015, 8 años después del secuestro, Morales había sido asignado a otros casos, pero mantuvo el expediente de las gemelas Martínez abierto en su escritorio. Oficialmente ya no trabajaba en la búsqueda. Extraoficialmente, seguía siendo los ojos y oídos de Elena dentro del sistema de justicia mexicano. En 2020, cuando Morales se retiró oficialmente a los 63 años después de 40 años en diferentes cuerpos policiales, Elena pensó que perdería su conexión más importante con las autoridades. Pero el detective jubilado simplemente trasladó su obsesión por el caso desde su oficina oficial hacia su estudio personal, donde había recreado una versión más pequeña del centro de operaciones de Elena. Para 2025, Morales tenía 68 años. Su cabello era completamente blanco y sus manos mostraban manchas de la edad, pero su mente seguía siendo tan aguda como cuando había tomado el caso por primera vez. Su pensión le permitía dedicar tiempo completo a lo que había comenzado como trabajo y se había convertido en una misión personal. Elena había aprendido a leer los patrones del crimen organizado con una precisión que rivalizaba con la de investigadores profesionales. Sabía identificar las rutas de tráfico humano, reconocer las señales de operaciones de lavado de menores, distinguir entre testimonios genuinos y desinformación plantada. Había desarrollado una red de contactos que incluía desde periodistas especializados en crimen organizado hasta exmiembros de carteles que habían decidido colaborar con familias de víctimas. Su trabajo en el hospital había terminado definitivamente en 2010, cuando quedó claro que su mente ya no podía concentrarse en otra cosa que no fuera la búsqueda. Había vendido todos los bienes que no necesitaba, el carro nuevo que había estado pagando, las joyas que había heredado de su madre, incluso la casa familiar, para financiar investigaciones privadas, viajes de búsqueda y las recompensas que ofrecía por información verificable. Vivía ahora en un departamento pequeño cuyo único lujo era una conexión de Internet de alta velocidad que le permitía mantener contacto constante con organizaciones de búsqueda en diferentes países. Su hermana Lucía había dejado de tratar de convencerla de seguir adelante con su vida, después de que Elena le explicara, con una frialdad que la había asustado, que su vida había terminado el 15 de marzo de 2007 y que lo que hacía ahora era simplemente completar una misión que tenía que terminar antes de poder descansar. Era febrero de 2025, cuando Morales llegó a su departamento con una expresión que Elena había aprendido a leer después de tantos años de colaboración.
No era la desesperanza de otra pista falsa, ni la frustración de otro callejón sin salida. Era algo diferente. Esperanza cautelosa mezclada con una excitación que estaba tratando de controlar. «Elena, tengo algo», le dijo entrando con la familiaridad de alguien que había estado presente en los peores y mejores momentos de los últimos 18 años. Un contacto en la Guardia Nacional me pasó información sobre una redada que hicieron la semana pasada en Los Cabos. Encontraron una casa de seguridad con documentos que van desde 2005 hasta ahora. Elena, que estaba revisando reportes de avistamientos recientes en Monterrey, levantó la mirada inmediatamente. Después de tantos años, su cuerpo aún reaccionaba a las noticias importantes como si fuera la primera vez. El corazón acelerándose, las manos comenzando a temblar ligeramente, esa mezcla de esperanza y terror que había aprendido a reconocer como la sensación de estar cerca de algo importante. ¿Qué tipo de documentos? Morales abrió una carpeta que había mantenido cerrada hasta ese momento, revelando fotocopias de páginas que parecían ser registros de contabilidad criminal, listas de nombres, fechas, cantidades de dinero y códigos que solo tenían sentido para quienes manejaban el negocio del tráfico humano. Registros de transacciones que se remontan a 2007, nombres de intermediarios, rutas de transporte, y Elena hizo una pausa, preparándola para lo que venía. Hay una referencia específica a las gemelas del crucero, operación terminada parcialmente. Elena sintió que algo se movía en su pecho, una sensación física que no había experimentado en años. La posibilidad real de que después de casi 2 décadas finalmente estuviera cerca de respuestas concretas. ¿Operación terminada parcialmente? Eso es lo que dice el documento. Y hay un nombre que aparece repetidamente en diferentes contextos. Comandante Vázquez. No es su nombre real, obviamente, pero parece haber sido el coordinador de varias operaciones entre 2005 y 2015. Esa noche, mientras revisaban juntos los documentos que Morales había conseguido a través de contactos que prefería no identificar específicamente, encontraron patrones que comenzaron a revelar la estructura de la red que había destruido la vida de Elena. No era un grupo pequeño e improvisado, como habían pensado inicialmente, sino una organización sofisticada con conexiones internacionales, rutas establecidas y métodos que habían perfeccionado durante años. Entre los documentos, encontraron una dirección en La Paz, Baja California Sur, una propiedad registrada bajo el nombre de una empresa fantasma, pero con conexiones financieras que llevaban directamente a cuentas asociadas con el alias Comandante Vázquez. No podemos ir solos, Elena. Esta gente ha asesinado por mucho menos que lo que nosotros sabemos ahora. Elena lo miró con una determinación que había ido endureciéndose durante 18 años de frustraciones, falsas esperanzas y callejones sin salida. He esperado 18 años, Héctor. He estado en lugares más peligrosos que La Paz siguiendo pistas que resultaron ser mentiras. No voy a esperar a que la burocracia decida si vale la pena investigar esto cuando finalmente tenemos algo concreto. 3 días después, Elena y Morales llegaron a La Paz usando identidades falsas que él había conseguido a través de contactos en el bajo mundo policial, favores acumulados durante 4 décadas de carrera, información intercambiada, protección ofrecida a cambio de colaboración futura. Se hospedaron en un motel discreto en las afueras de la ciudad, desde donde podían observar sin ser detectados. La casa asociada con Vázquez resultó ser una propiedad aparentemente normal en una zona residencial de clase media. Arquitectura colonial moderna, jardín bien cuidado, 2 autos en la entrada. Pero Elena, que había desarrollado un ojo entrenado para detectar anomalías, notó inmediatamente los detalles que la distinguían. Demasiadas cámaras de seguridad para una casa normal, ventanas con vidrios polarizados y un patrón de visitas que no correspondía al de una residencia familiar. Durante 2 semanas establecieron rutinas de vigilancia, turnándose para observar los movimientos de los residentes. Vázquez, un hombre robusto de unos 60 años con cabello gris perfectamente peinado y ropa que sugería prosperidad económica, salía todas las mañanas exactamente a las 8:30 en un BMW negro y regresaba al atardecer. Vivía aparentemente solo, pero recibía visitas regulares de hombres que llegaban en camionetas con vidrios polarizados
y se quedaban por períodos cortos. La oportunidad que habían estado esperando llegó cuando Vázquez partió para lo que sus conversaciones telefónicas interceptadas. Morales tenía contactos que podían hacer cosas que técnicamente eran ilegales. Indicaban que sería un viaje de 3 días a Mazatlán para resolver un asunto pendiente con los socios del norte. Elena, que durante sus años de búsqueda autodidacta había aprendido técnicas de infiltración que habrían impresionado a investigadores profesionales, logró entrar a la casa aprovechando una ventana del segundo piso que daba al patio trasero. Morales hacía guardia desde el auto, manteniendo comunicación por radio y listo para crear una distracción si era necesario. Lo que Elena encontró en esa casa la marcó para siempre, de una manera que ni siquiera encontrar los restos de Sofía había logrado hacer. En un sótano oculto tras una puerta disimulada, como parte del panel de madera de la sala, descubrió lo que solo podía describirse como un museo del horror, un archivo completo y meticulosamente organizado de la operación que había destruido su vida y las vidas de cientos de otras familias. Las paredes estaban cubiertas de fotografías clasificadas por años, países de origen y destinos finales. Docenas de niños y niñas, algunos tan pequeños que apenas caminaban, otros ya en la adolescencia. Cada fotografía tenía anotaciones al reverso, fechas de adquisición, precios pagados, ubicaciones de entrega y, en algunos casos, fechas de eliminación cuando los productos ya no eran viables comercialmente. Entre todas esas fotografías, Elena encontró las últimas imágenes de Sofía y Valeria juntas, tomadas claramente en el crucero, probablemente durante las horas antes del secuestro. Sus hijas aparecían sonriendo junto a la falsa Carmen, en lo que parecía ser una fotografía de despedida antes de separarlas para siempre. Documentos detallados revelaban rutas de tráfico que conectaban puertos mexicanos con destinos en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Precios que variaban según la edad, apariencia física y habilidades especiales de los niños. Contactos en diferentes países que facilitaban documentos falsos, transporte y colocación final de los menores. Y entre todo ese archivo del mal, Elena encontró un sobre manila marcado con letras rojas. VM, Proyecto Montaña, caso especial. Dentro del sobre, encontró algo que hizo que sus piernas cedieran y tuviera que apoyarse contra la pared para no desplomarse. Una fotografía reciente, claramente tomada en los últimos meses, de una joven de unos 26 años trabajando en lo que parecía ser una cocina rústica con paredes de madera. La joven tenía el cabello más oscuro que en la infancia y el rostro más delgado por los años, pero Elena habría reconocido esos ojos verdes y esa forma específica de inclinar la cabeza cuando se concentraba en cualquier parte del mundo y después de cualquier cantidad de tiempo. Era Valeria, su Valeria, viva. Al reverso de la fotografía, una dirección escrita con la letra cuidadosa de alguien acostumbrado a mantener registros precisos. Cabaña Sierra Madre Oriental, KM 47, carretera Durango-Mazatlán, proyecto finalizado con éxito. Elena fotografió todo lo que pudo con manos que temblaban tanto que tuvo que tomar varias imágenes de cada documento para asegurarse de que al menos una saliera legible. Cuando finalmente salió de la casa una hora después, temblaba de una mezcla de euforia, terror y una rabia que había ido acumulándose durante 18 años y ahora tenía un objetivo específico. Cuando mostró la fotografía a Morales en el auto, el viejo detective se quitó los lentes, se frotó los ojos con manos que también temblaron ligeramente, y por primera vez en todos los años que Elena lo conocía, lo vio llorar. «Dios mío, Elena, la encontramos. Después de 18 años, la encontramos». Pero mientras planeaban cómo proceder hacia la Sierra Madre Oriental, ninguno de los dos imaginaba completamente lo que realmente encontrarían en esa cabaña perdida en las montañas. Valeria había sobrevivido, sí, pero los 18 años habían dejado marcas que cambiarían todo lo que Elena había imaginado sobre el reencuentro con su hija. La búsqueda que había definido casi 2 décadas de la vida de Elena estaba a punto de terminar. Pero la verdadera prueba, reconstruir una relación con una hija que había crecido sin ella, que había sobrevivido a traumas inimaginables y que había construido una vida completamente nueva,
apenas comenzaba. El viaje hacia la Sierra Madre Oriental sería el último capítulo de una búsqueda, pero el primer capítulo de una historia aún más compleja. El reencuentro entre una madre que nunca dejó de buscar y una hija que había aprendido a vivir sin ser encontrada. Capítulo 4. El reencuentro de las sombras. Cuando encontrar es solo el principio. La carretera serpenteante que ascendía hacia la Sierra Madre Oriental se perdía entre nieblas matutinas que parecían guardar secretos entre sus pliegues grises. Elena y Morales habían manejado toda la noche desde La Paz en una camioneta Toyota Tacoma, rentada bajo uno de los nombres falsos que el detective había perfeccionado durante décadas de trabajo encubierto. Sus corazones latían al ritmo irregular de 18 años de esperanza diferida que finalmente podría encontrar resolución. El silencio entre ellos era denso, lleno de todas las palabras que no se atrevían a pronunciar por miedo a romper el hechizo que los había llevado hasta este momento. Elena mantenía la fotografía de Valeria adulta entre sus manos, estudiando cada detalle del rostro que había crecido sin ella, buscando rastros de la niña de 8 años en los rasgos de la mujer de 26. Habían hecho una sola parada durante el viaje, en una gasolinera de Culiacán donde Elena compró flores silvestres del tipo que recordaba que Valeria había amado de pequeña. Un gesto absurdo, tal vez, pero necesario para sentir que llevaba algo más que dolor y preguntas sin respuesta a este reencuentro que había imaginado de 1000 maneras diferentes durante casi 2 décadas. El kilómetro 47 de la carretera Durango-Mazatlán los recibió con un desvío de terracería, marcado únicamente por una señal de tránsito oxidada que advertía sobre camino en mal estado. La terracería se internaba en un bosque de pinos y encinos que se volvía más denso con cada kilómetro, como si la montaña misma tratara de proteger los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Después de 20 minutos de ascenso empinado por un camino que ponía a prueba la suspensión de la camioneta, llegaron a un claro natural donde se alzaba una cabaña de madera que parecía haber crecido orgánicamente del paisaje montañoso. Era más rústica de lo que Elena había esperado. Troncos sin pulir, techo de lámina que había adquirido el color del óxido, ventanas pequeñas con marcos de madera pintados de azul desteñido. Humo gris salía perezosamente de una chimenea de piedra, y un pequeño huerto se extendía hacia el lado este, donde el sol matutino podía alcanzar las plantas. Elena sintió que las piernas le temblaban incontrolablemente cuando vio una figura femenina agachada entre las hileras de vegetales, regando plantas que no pudo identificar desde la distancia. Incluso desde los 50 metros que las separaban, incluso después de 18 años de crecimiento y cambios, supo con una certeza que le llegó hasta los huesos que era ella. «Quédate aquí hasta que yo haga contacto inicial», le susurró a Morales, su voz apenas audible. «Si algo sale mal, si esto resulta ser una trampa». «Elena, después de 18 años juntos en esto, después de todo lo que hemos arriesgado para llegar hasta aquí, no voy a dejarte sola ahora, pero vamos despacio. Ella no nos conoce, no sabe que venimos». Se acercaron lentamente por el sendero de piedras irregulares que llevaba hacia la cabaña, tratando de hacer el menor ruido posible con sus pasos sobre las hojas secas del otoño montañés. Elena sentía que cada paso la llevaba no solo físicamente más cerca de su hija, sino también más cerca del momento que había imaginado obsesivamente durante casi la mitad de su vida. La mujer entre las plantas levantó la mirada al escuchar el crujido inevitable de las ramas secas bajo sus pies. Durante un segundo eterno que se grabó en la memoria de Elena, con precisión fotográfica, madre e hija se miraron directamente a los ojos por primera vez en 18 años, 4 meses y 12 días. Valeria, ahora una mujer de 26 años con el rostro bronceado por el sol de montaña y marcado por experiencias que Elena solo podía imaginar, dejó caer la regadera de metal que sostenía. El sonido del agua derramándose sobre la tierra seca fue el único ruido en un mundo que parecía haber pausado para permitir este momento. Su expresión no fue de alegría o reconocimiento inmediato, como Elena había soñado en las versiones más optimistas de este encuentro. Fue de terror puro, primitivo, como si estuviera viendo un fantasma que había logrado mantener enterrado durante años. «No, no puede ser»,
Esto no puede estar pasando, susurró Valeria, retrocediendo instintivamente hacia la cabaña, sus manos buscando algo sólido donde apoyarse. Valeria, soy yo, mi amor. Soy mamá, dijo Elena, automáticamente extendiendo las manos en el gesto universal de paz que había usado cuando sus hijas eran pequeñas y tenían pesadillas. Te he estado buscando todos estos años. Nunca dejé de buscarte. Pero Valeria siguió retrocediendo, y cuando Elena dio un paso más cerca, impulsada por un instinto maternal que no había podido usar en 18 años, su hija gritó con una desesperación que atravesó el aire matutino como un cuchillo. «Alejandro, Alejandro, ven rápido, hay extraños aquí». Un hombre de unos 30 años salió corriendo de la cabaña, claramente alertado por el tono de pánico en la voz de Valeria. Era alto, delgado, pero fuerte, con manos callosas que hablaban de trabajo físico y ojos que evaluaron rápidamente la situación mientras se colocaba protectoramente entre Valeria y los recién llegados. Su postura no era agresiva, pero sí definitivamente defensiva. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Esta es propiedad privada y están asustando a mi esposa». La palabra esposa golpeó a Elena como una bofetada física. Durante todos los años de búsqueda, había imaginado encontrar a una Valeria traumatizada, herida, necesitada de rescate. Nunca había considerado completamente la posibilidad de encontrar a una mujer adulta que había construido una vida, que había encontrado amor, que tal vez no necesitaba ser rescatada. Elena se quebró emocionalmente de una manera que no lo había hecho ni siquiera cuando encontraron los restos de Sofía. Después de casi 2 décadas de búsqueda obsesiva, después de sacrificar todo, carrera, estabilidad económica, relaciones personales, salud mental, su hija no solo no la reconocía, sino que la temía. «Valeria, por favor, mírame bien, mírame a los ojos, soy tu mamá, Elena Martínez. Vivíamos en San Luis Potosí en la Casa Azul con la puerta de madera. Te cantaba, las estrellitas bailan en el cielo azul cada noche antes de dormir. Tenías una hermana gemela que se llamaba Sofía y ustedes nunca se separaban, nunca». Valeria se asomó cautelosamente detrás de Alejandro, estudiando el rostro de Elena con una mezcla de confusión creciente y miedo que comenzaba a transformarse en otra cosa. Reconocimiento fragmentado, como cuando intentamos recordar un sueño que se desvanece al despertar. Yo tengo pesadillas a veces. Sueño con una mujer que me llama desde muy lejos, que canta una canción que no entiendo, pero que me hace llorar. Los doctores que me cuidaron cuando era niña dijeron que eran traumas de la cabeza por el accidente, que mi mente inventaba recuerdos para llenar los vacíos. «¿Qué accidente?», preguntó Morales mostrando discretamente su identificación de detective retirado. «Valeria, nosotros somos tu madre, Elena, y el detective Morales, que ha estado trabajando en tu caso desde que desapareciste del crucero cuando tenías 8 años. No hubo ningún accidente». La expresión de Valeria cambió gradualmente de miedo a una confusión total que parecía causarle dolor físico. Se llevó las manos a las sienes, como si quisiera detener pensamientos que se movían demasiado rápido para procesarlos. «Crucero, 8 años», murmuró, como si estuviera probando palabras en un idioma que había olvidado. «No entiendo. Yo crecí aquí en la montaña. Mi papá Ramón me encontró herida en el bosque cuando era pequeña, después del accidente. Me cuidó, me enseñó a leer, a trabajar la tierra, a sobrevivir. Cuando murió hace 5 años, Alejandro es mi compañero desde entonces». Elena sintió que el mundo se tambaleaba de una manera diferente a como lo había hecho durante los peores momentos de los últimos 18 años. No era el dolor agudo de la pérdida, sino algo más complejo, la desorientación de descubrir que la historia que había construido en su mente no coincidía completamente con la realidad que había encontrado. Alejandro, después de un momento de evaluación silenciosa, durante el cual pareció llegar a algún tipo de conclusión sobre la autenticidad de los visitantes, los invitó a pasar a la cabaña. El interior era pequeño pero acogedor, muebles de madera hechos a mano, una cocina que funcionaba con leña, estanterías llenas de libros que sugerían una educación autodidacta pero profunda. En las paredes había fotografías que contaban la historia que Elena había perdido. Valeria con un hombre mayor de barba gris, presumiblemente Ramón, aprendiendo a pescar en un arroyo montañés,
celebrando cumpleaños con pasteles caseros, graduándose de lo que parecía ser un programa de educación a distancia, y fotografías más recientes con Alejandro, trabajando juntos en el huerto, construyendo una adición a la cabaña, abrazándose junto a una cascada cercana, con la felicidad genuina de dos personas que habían encontrado algo real y valioso. Valeria, aún visiblemente nerviosa pero ya no aterrorizada, preparó té con manos que temblaban ligeramente. Elena notó que sus movimientos tenían una gracia específica, una economía de gestos que hablaba de años de vida rural, pero que mantenían algo innegablemente familiar. La forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba, el gesto inconsciente de apartarse el cabello de la frente, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensando intensamente. «Cuéntenos sobre Ramón», pidió Morales con la gentileza que había perfeccionado durante décadas de interrogatorios difíciles. «¿Qué les dijo sobre cómo la encontró?» Alejandro habló mientras Valeria permanecía sentada en silencio, claramente luchando con revelaciones que estaban desmoronando la realidad que había conocido durante toda su vida consciente. Ramón era un hombre que había decidido vivir apartado de la sociedad después de algunos problemas con la ley en su juventud. Nada violento, se apresuró a aclarar, pero había perdido la confianza en las instituciones. Vivía aquí desde hacía más de 30 años cuando, un día de 2007, encontró a Valeria inconsciente cerca del río que está a unos 2 kilómetros de aquí. Estaba golpeada, desnutrida, y con lo que claramente había sido trauma craneal severo. Elena escuchaba con el corazón partido mientras las piezas del rompecabezas se acomodaban de la manera más dolorosa posible. Su hija había estado a salvo durante todos estos años, pero también había perdido completamente la conexión con su vida anterior y toda memoria de su familia. Ramón la cuidó durante meses, continuó Alejandro. Al principio no hablaba, no recordaba nada de antes del momento en que despertó aquí. Tenía pesadillas terribles. Se despertaba gritando por alguien llamado Sofía, pero no podía explicar quién era. Los médicos más cercanos estaban a horas de distancia, y Ramón desconfiaba de las autoridades. Decidió cuidarla él mismo, y nunca trató de averiguar de dónde venía. ¿Nunca reportó que la había encontrado?, preguntó Elena, luchando por mantener un tono que no sonara acusatorio hacia el hombre que había salvado la vida de su hija. Ramón investigó un poco al principio, respondió Alejandro. Pero esto fue en 2007. El acceso a Internet aquí era inexistente, y las noticias llegaban días después. Para cuando se enteró de que había niños desaparecidos en esa época, Valeria ya había comenzado a recuperarse aquí, y él había desarrollado un cariño paternal hacia ella. Temía que si la entregaba a las autoridades, terminaría en el sistema de orfanatos o peor, de vuelta con quienes la habían lastimado originalmente. Elena miró a Valeria, que había permanecido en silencio durante toda esta conversación, observando a los adultos discutir una vida que aparentemente era suya, pero que no recordaba completamente. «Valeria», dijo Elena suavemente, «¿recuerdas algo de antes del bosque? Cualquier cosa. Una hermana que se parecía a ti, una casa con paredes amarillas y una cocina que olía a canela». Valeria cerró los ojos, concentrándose intensamente de una manera que le causaba claramente dolor físico. «Hay fragmentos, como pedazos de vidrio roto que a veces aparecen en mis sueños. Sueño a veces con otra niña que tiene mi cara, pero que es diferente a mí, más atrevida, más ruidosa. Jugamos juntas en un lugar que tiene azulejos azules y un patio con macetas rojas. Y hay una canción», comenzó a tararear una melodía que Elena reconoció inmediatamente, sintiendo que se le rompía el corazón nuevamente. Era la canción de cuna que les había cantado todas las noches durante 8 años. «Las estrellitas bailan en el cielo azul, para mis niñas que van a dormir, sueñen con ángeles de luz», continuó Elena con voz quebrada, uniendo su voz a la de su hija en una armonía que habían compartido hace toda una vida. Valeria abrió los ojos bruscamente, lágrimas corriendo por sus mejillas bronceadas por el sol de montaña. «Yo conozco esa canción. La canto cuando tengo miedo durante las tormentas, cuando Alejandro no está aquí y me siento sola. Pero nunca supe de dónde venía. Pensé que era algo que había inventado». Durante las siguientes 4 horas, Elena y Morales reconstruyeron cuidadosamente
la historia real de lo que había pasado. Usando las fotografías que Elena siempre llevaba consigo, los documentos del caso y los fragmentos de memoria que comenzaron a regresar a Valeria, armaron el rompecabezas de cómo una niña de 8 años había terminado sola y herida en las montañas de Durango. Valeria había sido separada de Sofía durante el secuestro inicial, probablemente porque los traficantes habían descubierto que manejar gemelas idénticas era más complicado de lo esperado. Durante un traslado terrestre, muy probablemente hacia el norte del país, había logrado escapar, tal vez durante un accidente o una parada no planificada. La lesión craneal había sido severa, causando amnesia retrógrada que había borrado efectivamente los primeros 8 años de su vida. ¿Y mi hermana?, preguntó finalmente Valeria, la pregunta que Elena había temido desde el momento en que decidió emprender este viaje. En mis sueños siempre estamos juntas. ¿Dónde está Sofía? Elena tomó las manos de su hija, manos que habían crecido fuertes sin ella, que habían aprendido a trabajar la tierra y construir una vida en la montaña, y le contó sobre Sofía, sobre cómo la habían encontrado 10 meses después del secuestro, sobre el funeral al que Valeria no había podido asistir porque no sabían que estaba viva, sobre los 18 años de culpa por no haber podido salvar a las dos. Valeria lloró por una hermana que había perdido 2 veces, primero por el secuestro que no recordaba y ahora por la muerte que acababa de conocer. Pero sus lágrimas también fueron por Elena, por la madre que había perdido 18 años de vida buscándola, y por Ramón, el hombre que había sido su padre durante los años más formativos, sin saber que tenía una familia que la estaba buscando desesperadamente. Alejandro, que había escuchado toda la historia en silencio mientras sostenía la mano de Valeria, finalmente habló con una honestidad brutal que Elena no esperaba, pero que agradeció. Valeria no puede simplemente irse con ustedes y pretender que los últimos 18 años no existieron. Esta montaña es su hogar. Yo soy su familia ahora. Tenemos una vida juntos, planes para el futuro, una relación que hemos construido día a día durante 5 años. No puedo permitir que eso se destruya por un pasado que ella no recuerda y que tal vez no quiera recordar completamente. Elena se preparó para pelear, para argumentar que tenía derechos maternales, que había sacrificado todo por encontrar a su hija. Pero cuando miró el rostro de Valeria, realmente lo miró sin el filtro de sus propias necesidades y fantasías, vio a una mujer adulta que había encontrado paz, amor y propósito en una vida que había construido sin ella. «No vine a llevármela», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la verdad que salió de su boca. «Vine a recuperar a mi hija, pero mi hija ya no es una niña de 8 años que necesita que la rescaten. Es una mujer que puede decidir por sí misma qué tipo de relación quiere tener conmigo, si es que quiere tener alguna». Durante los siguientes 3 días, Elena se quedó en un pequeño hotel en el pueblo más cercano, a 1 hora de distancia por carretera de montaña. Cada día subía a visitar a Valeria, llevando fotografías de la infancia que Valeria no recordaba, contándole historias de los primeros 8 años de vida que se habían perdido y aprendiendo sobre la mujer en que se había convertido su hija. Lentamente, algunos recuerdos comenzaron a regresar, no todos, y no de manera completa, pero lo suficiente para que Valeria comenzara a reconstruir el puente entre quién había sido y quién era ahora. Recordó el sabor de los tamales que Elena hacía en Navidad, la sensación de dormir en la misma cama que Sofía durante las tormentas, la forma en que Elena les leía cuentos cambiando las voces para cada personaje. Pero también quedó claro que la Valeria de 8 años había muerto el día del secuestro, tan completamente como Sofía había muerto físicamente. La mujer que vivía en la montaña era alguien nuevo, forjado por experiencias que Elena nunca conocería completamente. El último día de la visita, mientras Elena se preparaba para regresar a San Luis Potosí, con un corazón que se sentía simultáneamente lleno y vacío, Valeria le entregó un pequeño cuaderno de piel gastada. «Después de que me contaste todo, empecé a escribir los recuerdos que van regresando poco a poco. Algunos son claros, otros son más como sensaciones. Quiero que tengas esto, y quiero que sepas que, aunque no lo recordara conscientemente, siempre supe que alguien me estaba buscando. Lo sentía en los sueños, en las canciones que cantaba sin saber por qué las conocía».
Elena abrazó a la mujer en que se había convertido su bebé, inhalando su aroma, que ya no era el dulce olor a champú de manzana de la infancia, pero que seguía siendo únicamente suyo. Era un abrazo que contenía 18 años de amor no expresado, de preocupación incansable, de esperanza que había sobrevivido a todo. Te amo, Valeria. Te amé cada día durante estos 18 años, incluso cuando no sabía si estabas viva. Yo también te amo, mamá, dijo Valeria, y fue la primera vez que usaba esa palabra desde el reencuentro. Elena regresó a San Luis Potosí profundamente cambiada. No había recuperado a la niña de 8 años que había perdido. Esa Valeria se había quedado para siempre en aquel crucero, pero había encontrado a una mujer fuerte, resiliente y feliz en la que su hija se había convertido. Y por primera vez en 18 años, eso era suficiente. Morales ayudó a Elena a entregar toda la evidencia encontrada en la casa de Vázquez a las autoridades federales apropiadas. La red criminal fue desmantelada en una operación que rescató a 17 menores y arrestó a 43 personas en 6 estados diferentes. Vázquez fue condenado a cadena perpetua, aunque Elena sabía que el sistema de justicia mexicano rara vez lograba cerrar completamente este tipo de casos. Pero para Elena, la justicia verdadera no estaba en los tribunales. Estaba en saber que Valeria había sobrevivido y encontrado la felicidad, y en tener ahora la oportunidad de construir una relación nueva con la mujer en que se había convertido su hija. Elena visitaba la cabaña cada 2 meses. Valeria y Alejandro bajaban a San Luis Potosí para fechas especiales: el cumpleaños de Elena, el aniversario de la muerte de Sofía, Navidad. Lentamente, pacientemente, construyeron algo nuevo sobre los cimientos de lo que el crimen organizado había tratado de destruir para siempre. La habitación de Sofía siguió siendo un santuario donde Elena podía llorar por la hija que había perdido completamente. Pero la habitación de Valeria se transformó en un cuarto de huéspedes donde su hija adulta podía quedarse cuando quisiera conectar con las raíces que estaba lentamente recuperando. En la pared de la sala, Elena colgó una fotografía nueva: Valeria sonriendo en su jardín de montaña, con las manos en la tierra húmeda y los ojos llenos de la paz que había encontrado después de sobrevivir a lo inimaginable. No era el final que Elena había soñado durante 18 años de búsqueda obsesiva. No había recuperado a sus 2 niñas intactas, no había podido borrar el trauma, no había podido recuperar los años perdidos, pero había encontrado algo real y valioso: una hija que había sobrevivido, que había sanado a su manera y que ahora elegía libremente tener una relación con la madre que nunca había dejado de amarla. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero pueden transformarse en sabiduría. Algunas búsquedas no terminan con el final perfecto que imaginamos, sino con la aceptación de que el amor verdadero a veces significa permitir que las personas que amamos construyan sus propias vidas, incluso si esas vidas son diferentes a lo que hubiéramos elegido para ellas. Elena Martínez había buscado durante 18 años a sus hijas perdidas. Había encontrado a una de ellas convertida en una mujer que no necesitaba ser rescatada, sino simplemente amada y aceptada tal como había elegido ser. Y después de todo, tal vez eso era lo más parecido a un final feliz que la vida real podía ofrecer.